Muy buenos días, hermanos. El devocional del día de hoy, titulado En mi angustia, está inspirado en aquel versículo conocido del Salmo 18:6, que dice: En mi angustia invoqué a Jehová. Quizás en muchas ocasiones, en varios momentos de nuestras vidas, nos toca pasar por tiempos de angustia, tiempos difíciles, que a nadie les gusta pasarlos, pero que a su vez a todos nos toca pasarlos y a cada uno de manera o de forma distinta. Anoche reflexionaba sobre este pensamiento y tenía siempre en mente el versículo mencionado de Salmos 18:6, en donde el salmista, que no estuvo exento de vivir estas situaciones, nos cuenta cómo fue que reaccionó, pero más importante aún, y es de lo que vamos a ver hoy, también nos cuenta cómo fue que respondió Dios. Y pensando en este ejemplo, empecé a buscar otros ejemplos en los cuales Dios estuvo con aquellos que estaban pasando por situaciones difíciles y se dignó en ayudarlos. Y también buscaba algunos pasajes en los cuales Dios nos promete que estará con nosotros en estos momentos. Como fue el texto disparador de la reflexión de este devocional, vamos a empezar leyendo justamente el Salmo 18, los versículos 1 al 6. Dice el Salmo 18:1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vemos en David una persona que acude a Dios en las dificultades, una persona que ora a su Dios. Y vemos a un Dios que escucha a los clamores de los suyos. Ahora, acompáñenme al Salmo 77. Este es un salmo de Asaf y tiene la particularidad de que justamente este salmo muestra una cura, una especie de cura para el desánimo, para la depresión. Empieza con frases de queja por el profundo desánimo que producen todas las angustias que sufre. De los versículos 1 al versículo 10 es el retrato de un hombre lleno de melancolía, quizás hasta depresivo. Sin embargo, en los versículos 10 en adelante, se anima a sí mismo con la esperanza de que todo va a concluir de buena forma, recordando, y lo hace de esta forma, recordando las antiguas obras de Dios en ayuda de su pueblo, que en definitiva es lo que estamos haciendo en esta mañana. Nos reconfortamos viendo las obras de Dios con los suyos. No vamos a leer todo el Salmo, pero vamos a leer los primeros dos versículos, en los que vemos una especie de oración, una oración melancólica, que fue claramente el camino correcto para obtener el alivio que terminó obteniendo. Dice el versículo 1: Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Ahora, si hablamos de angustia o si hablamos de llanto, tenemos que leer o hablar sobre el que a veces es llamado el profeta llorón, Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 3 de Lamentaciones, que escribe Jeremías, en el capítulo 3, los versículos 48 en adelante. Dice el versículo 48 de Lamentaciones 3: Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Y el 50 dice: no hay alivio hasta que Jehová mire y vea de los cielos. Jeremías se venía quejando de la destrucción que sufrían de la mano de sus enemigos y dice que lloraba y dice ríos de agua.
Pero en medio de todas estas quejas tristes hay una palabra de consuelo. Él sigue llorando sin alivio, pero deja un atisbo de esperanza en esa frase del versículo 50, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Aun cuando el caso parece desesperado, una mirada favorable desde los cielos basta para poner todas las cosas en orden. Mientras continuaban llorando, también continuaban esperando. Cuando Jehová quiera, ahí sí toda lágrima será enjugada. Y leemos el versículo 52, dice, mis enemigos me dieron caza como aves sin haber por qué, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Y el 55 dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. ¿Qué más que esto para saber que Dios estará con nosotros aún en las más profundas de las circunstancias? El versículo 57, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Ahora, otro que clamó a Jehová desde las más profundas de las situaciones, y ahora hablando de profunda en forma literal, es Jonás, quien estando en el fondo del mar, en el vientre de un gran pez, decía estas palabras en Jonás 2, Jonás capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Aún estando literalmente en el fondo del mar, él lo explica de una forma poética diciendo en el seno del Seol, Dios nos sigue escuchando. Ahora, ¿qué mejor ejemplo de respuesta a la necesidad de parte de Dios que aquel que nos dejó Cristo mismo? Y lo vamos a ver en Lucas 22. Lucas 22, en el relato de su agonía en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, versículo 41, vamos a leer. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo estaba en agonía, sufriendo cosas que no podemos ni siquiera empezar a comprender. Si hablamos del sufrimiento más grande que una persona como nosotros tuvo que pasar, tenemos que hablar de este como el top 1 y por lejos, mayor a cualquier tipo de sufrimiento que haya sufrido cualquier persona, incluso del Antiguo Testamento y de la historia. Y Cristo ora al Padre diciendo que si Él quiere, que pase esta copa de Él, pero que haga lo que el Padre disponga. La respuesta a su oración no fue de parte de Dios, no fue librarlo del dolor. Pero hay un dato en el versículo 43 que muchas veces se pasa por alto. Cuando Cristo entró en su agonía, después de orar al Padre, Dios le mandó un ángel del cielo para fortalecerle. Lo leímos en el versículo 43. Por más de que no fue librado de los sufrimientos, fue fortalecido y consolado para que los pudiera soportar. Pudo haber tenido legiones de ángeles a su disposición para que le respondieran y le rescataran de alguna forma y que él siendo Dios evite los sufrimientos, pero solo hizo uso de ellos para que le fortaleciera. Ahora vamos a leer el Salmo 50. Salmo capítulo 50, vamos a leer versículos 14 y 15. Y está hablando Dios. Salmo 50, 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el 15, presten atención, dice, invócame
en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios le está hablando a su pueblo. Y esto no es simplemente otro ejemplo de alguien pidiendo auxilio a Dios y que Dios le ayuda, sino que es Dios mismo quien dice a su pueblo, invócame en el día de la angustia. Él se honra en que le invoquemos y nos manda a que lo hagamos. Ahora vamos a leer los últimos 2 versículos. El primero de ellos está en Daniel, capítulo 3, versículo 25 vamos a leer. Daniel 3:25. Todos conocemos la historia. Los amigos de Daniel son echados en el horno de fuego, pero cuando miran dentro del horno no solo ven que el fuego no les está haciendo absolutamente nada, sino que, lo vamos a leer, dice el versículo 25 de Daniel capítulo 3, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Se me fue un poco el tiempo, no vamos a ahondar mucho, pero simplemente me gustaría compartirles una frase que me quedó grabada de un libro que leí alguna vez. No es una frase textual porque intenté buscarla, pero no recuerdo ni el libro en el cual la leí, pero decía algo así. En el horno eran 4, pero del horno salieron solo 3. El cuarto hombre se quedó en el horno para acompañarnos cuando entremos cada uno de nosotros. Obviamente no es una frase doctrinal ni hay que tomarla muy al pie de la letra, pero es una forma linda y poética de decir que aquel cuarto hombre que estuvo con Daniel y sus amigos va a estar con cada uno de nosotros en las dificultades. Porque no salió del horno en Daniel, no, sino porque él mismo, ese mismo cuarto hombre o el posible cuarto hombre de esa historia, lo dijo. Y lo vamos a leer ya en el último versículo de este devocional, en el cual Cristo se despide y nos deja una promesa en Mateo 28:20. Vamos a leer desde el 18, Mateo 28, del 18 al 20. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y termina diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay muchos textos más que podríamos haber leído. Se nos viene a la mente fácil el Salmo 23 o aquellos hermosos versículos de Josué capítulo 1 en donde Dios le dice que estará con él en donde quiera que vaya, que nunca le iba a desamparar, y así tenemos muchos más. Pero creo yo que con lo visto alcanza y sobra para reforzar el punto. Tenemos un castillo fuerte en nuestro Dios, un pronto auxilio en las tribulaciones, que por cierto ese es otro salmo que podríamos haber leído. Dios está con nosotros, no está lejano a nuestros problemas. Él inclina su oído a nuestras súplicas y nuestra oración no se queda sin respuesta. Quizás objetivamente la situación no cambie, pero tenemos un ayudador para poder atravesarla de una mejor manera. Cristo está con nosotros todos los días, porque así Él lo ha prometido, como lo hemos leído. Que tengan un bendecido día.